Cátedra Médica este miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina, él siempre fiel aquí los miércoles. Y hoy vamos a hablar de causas cardiovasculares y no cardiovasculares de la muerte súbita. Ustedes pendientes al desarrollo del programa del día de hoy, si tienen alguna inquietud, pues pueden comunicarse con nosotros. Las líneas estarán abiertas. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, hablar de muerte súbita, ¿de qué hablamos? Porque aquí lo hemos definido, pero en el bebé, pero en el adulto pasa esto también. Claro que sí, con más frecuencia. Con más frecuencia. En el niño es raro. Vamos a ver. Sí. Fíjate, la muerte súbita, la primera definición que debemos hacer de esto es que, ¿qué consideramos una muerte súbita? Consideramos como una muerte súbita, sobre todo la muerte súbita cardíaca, aquella condición que provoca la muerte en menos de una hora, en una hora o menos después de iniciarse los síntomas, independientemente de que el paciente tenga una enfermedad conocida o no conocida, pero que estaba estable y que de repente comienza a presentar manifestaciones clínicas que causan la muerte en menos de una hora. Eso es lo que definimos como muerte súbita. En una época se llegó a considerar que incluso pacientes que tenían un problema cardíaco importante o cardiovascular que morían las primeras 24 horas se consideraba como una muerte súbita. Pero posteriormente el consenso es que una hora o menos de haber iniciado los síntomas, porque en las 24 horas, ¿qué podían ocurrir? Complicaciones adicionales que eran las que finalmente provocaban la muerte del paciente. Entonces, esas manifestaciones que puede presentar un paciente y que pueden hacerlo morir repentinamente, o sea, una persona que estaba bien, quizás en el trabajo, quizás haciendo una actividad física, quizás conduciendo, quizás durmiendo. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Y si puede ocurrir en todos los casos, o si hay casos en que el paciente no presenta ninguna manifestación, sino que de repente muere. Hay pacientes que pueden tener lo que se llama un colapso, ¿verdad? O sea, se desmaya totalmente, pierde todo. Eso puede ocurrir. En muchos casos, en un buen porcentaje, los pacientes van a tener algún tipo de manifestación clínica, como la sensación de desvanecimiento, fatiga o dificultad respiratoria, palpitaciones, mareos, y obviamente pueden tener un síncope o pueden tener un presíncope, así que no llega a perder la conciencia, pero bueno, todos recuerdan a cuando murió Johnny Ventura. ¿Qué pasó? Tuvo una sensación de desvanecimiento y murió en menos de una hora. Es decir, ese tipo de situaciones. Obviamente, pacientes que han tenido síncope anteriormente o un presíncope, el síncope no es más que la pérdida de la conciencia momentáneamente sin la persona darse cuenta. Es decir, no recuerda qué pasó, se recuperan. Entonces, ese es un paciente que hay que investigarlo porque es un paciente que potencialmente tiene la posibilidad de tener una muerte súbita dependiendo de la patología de base que tenga. Muchas veces no encontramos patología, pero la tiene. Aunque no se encuentre. Aunque no se pueda evidenciar por las herramientas normales. ¿Sí? Entramos entonces en un proceso de un protocolo de evaluación y seguimiento de diferentes evaluaciones clínicas y con métodos diagnósticos donde pudiésemos arribar al diagnóstico de esta condición que puede provocar la muerte. La muerte súbita, obviamente, es más frecuente que ocurra por una causa cardíaca. Y las causas cardíacas son múltiples. Hay de diferentes tipos. Por ejemplo, tú tienes que la muerte súbita cardíaca ocurre más frecuentemente por enfermedad coronaria, por cardiopatía coronaria, incluyendo el infarto miocárdico, pero también pacientes que tienen un trayecto anormal de una arteria coronaria o un origen anormal más que el trayecto. Pero a veces el origen y el trayecto, las dos cosas. Es decir, y estos pacientes pueden tener muerte súbita y no saben que tienen eso. Que no, desconocían la Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene ese problema. Él no ha querido hacerse nada. Después de eso, hace tiempo que yo no lo veo. Porque esos pacientes incluso hay que operarlos. Porque es que lleva un origen anormal y entonces puede sufrir una muerte súbita. Y pacientes adultos que no sabían que tenían problemas. Entonces, a eso tú tienes también que hay pacientes que tienen, por ejemplo, por enfermedad coronaria, disección de arterias coronarias.
es decir, por una patología que nació con ella y que un día cualquiera esa arteria se rompe, es decir, se va disecando, se va rompiendo. Generalmente lo que causa es un infarto, pero puede causar una muerte súbita por el mismo infarto. Mire qué curioso, doctor, porque siempre que muere una persona de manera repentina, la gente inmediatamente lo asocia de que fue un infarto. ¿De qué murió? Un infarto, él estaba bien y de repente se desmayó y se murió de un infarto, pero no se ha hecho ese diagnóstico para identificar definitivo que realmente esa persona falleció de un infarto. Fíjate que incluso hay otras causas cardíacas que no son enfermedad coronaria. Por ejemplo, hay unas llamadas canelopatías. ¿Eso qué es? Esas son unas enfermedades que se caracterizan por unas alteraciones en los canales intercelulares que permiten la entrada de diferentes elementos como el potasio, el sodio. Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro de esas canelopatías, el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, es decir, condiciones que favorecen. Y solamente cuando ocurre un evento como un desmayo es que comenzamos a pensar en esa posibilidad y a investigar. Y vamos a tener que usar diferentes tests, diferentes métodos diagnósticos para lograr llegar a ese diagnóstico. Hay cardiomiopatías, es decir, enfermedades que afectan al músculo cardíaco, especialmente la miocardiopatía dilatada, que de eso hemos hablado aquí, de la miocardiopatía hipertrófica, que es una hipertrofia en la que las fibras están colocadas, las fibras cardíacas, de manera irregular, y esto lleva a que haya un trastorno eléctrico y producir la muerte. Pacientes que tienen, por ejemplo, fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos que tienen insuficiencia cardíaca que ya están con mucha dificultad. Esos pacientes, su causa de muerte, el 50% es la muerte súbita. Pacientes con otro tipo de cardiomiopatías, como la llamada restrictiva por infiltración de sustancias anormales en el tejido. Individuos que tienen historia, por ejemplo, de familias que han tenido miocardiopatía, porque tienen una base genética, o enfermedades congénitas como la tetralogía de Fallot, que es una condición en que los niños nacen con cianosis, que nacen morados, y esto puede asociarse. Por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de Marfan, o Marfan, como dice la gente. Estos pacientes son muy característicos porque tienen lo que se llama la mandíbula pequeña, el tronco es muy corto, las piernas son largas, los brazos son largos, y estos pacientes generalmente vienen con otras condiciones y hacen disección aórtica, se mueren por disección aórtica. Muchas personas mueren por disección aórtica sin que sean por síndrome de Marfan. Entonces, por ejemplo, la misma estenosis aórtica puede producir muerte súbita. Y así tenemos una gama, incluso ha habido muerte súbita relacionada con fibrosis miocárdica, por miocarditis, sí, o hasta por obesidad. O sea que... Porque daña el músculo cardíaco por infiltración grasa, por cambios que se van produciendo inflamatorios en ese músculo, que entonces va a producir las alteraciones eléctricas que pueden llevar a una muerte súbita. Entonces, planteando las causas, doctor, en este primer bloque, pueden estar relacionadas causas cardiovasculares en la muerte súbita que no necesariamente son un infarto. ¿Cuáles otras causas pueden provocar o podemos asociar con la muerte súbita, además de causas cardiovasculares? Claro, el tromboembolismo pulmonar. El embolismo pulmonar, sí. Usted puede tener un trauma, por ejemplo, en una pierna o varices, y ahí forma un coágulo, y ese coágulo puede ser importante, y de provocarle un estado de dificultad respiratoria aguda o un síncope, puede llegar hasta la muerte súbita, dependiendo del tamaño del trombo que se desprende desde una pierna, en la que muchas veces usted no tiene ni siquiera ningún tipo de molestia. Esto es importantísimo, sobre todo porque cada vez las personas saben más que existe la trombosis venosa profunda, que está relacionada con obesidad y varices, con COVID o con otros trastornos de la coagulación, que pueden favorecer estas infecciones que pueden llegar como la miocarditis. Y así tenemos, por ejemplo, un aneurisma a nivel cerebral, una ruptura de un aneurisma. Son causas que te pueden llevar a una muerte súbita sin que necesariamente sea cardíaca. Dentro de las cardíacas es bueno mencionar
que hay una serie, esas cardiopatías lo que se asocian es con arritmias. Arritmias que no son solamente arritmias malignas que son causadas por estas, sino que sabemos que el infarto puede causar arritmias o cualquier otra cardiopatía puede desarrollarse una arritmia que pueda terminar con la vida del paciente. Usted hablaba de una condición genética, la miocardiopatía, que está asociada a la muerte súbita. Sí. ¿Hay otros factores genéticos que pueden tener relación? Sí, claro. Lo que yo mencionaba del síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada, síndrome de QT corto. Eso de QT largo se refiere a un hallazgo del electrocardiograma. Okay. Sí, es un periodo que se mide desde el inicio del complejo del electrocardiograma hasta el final de la repolarización de la célula. Cuando esos pacientes tienen, claro, hay otras anormalidades que a veces no aparecen a veces de manera transitoria, pero sí a veces tienen un electrocardiograma que es muy característico, inclusive se habla hasta de fenocopias, es decir, de condiciones que se parecen al síndrome de QT largo, que debemos definirla. Y son pacientes que si tú los identificas, tú puedes evitarle la muerte súbita. Eso es así. Eso es sumamente importante porque si ya reconozco que tengo una patología que puede provocarme una muerte súbita, ¿qué medidas debo tomar o cuál es el seguimiento que debo dar atendiendo a cuál es el tipo de patología que sufro? Claro, correcto. Mira, por ejemplo, los pacientes que desarrollan arritmia, ya sea por enfermedad coronaria o por insuficiencia cardíaca, ellos desarrollan arritmias. Por ejemplo, el infarto. Generalmente, un paciente que tuvo un infarto, su probabilidad, su riesgo de muerte súbita en el primer mes es alto. En el primer mes. En el primer mes. Y eso va disminuyendo en la medida que va. El tiempo exacto. Y va disminuyendo en el año dependiendo, ¿verdad?, del tipo de infarto. Hay pacientes que tienen infartos que comprometen mucha masa cardíaca. Sí, es un infarto grande. Y esos pacientes uno sabe que por la fibrosis que se va a producir, la cicatriz que se va a producir de reparación de ese tejido que murió, va a generar arritmias malignas. Entonces, esos pacientes, yo tengo un paciente, por ejemplo, que lo conocí después del infarto, y él tuvo lo que se llama una taquicardia ventricular, es decir, el ritmo nacía y ahí el corazón se contrae, pero es inefectiva. Entonces baja la cantidad de flujo sanguíneo que va al cerebro, a los otros tejidos, y ese paciente, la primera vez que lo hizo, duró casi 24 horas, que eso es casi inaudito. Generalmente hacen síncope o hacen muerte. Y tuvo un segundo episodio que logró llegar al centro, a la emergencia, centro médico. ¿Y qué pasó? Que en el momento que nos estábamos preparando para hacer una cardioversión, es decir, un choque eléctrico que se le da en esos casos agudos, pues desapareció solo. Pero él tenía una indicación para un desfibrilador ya que se retrasó, pero inmediatamente esto pasó, le dije, bueno, tú no puedes esperar más tiempo, y se le colocó un desfibrilador. Es un marcapaso, tipo de marcapaso, que cuando aparece esta arritmia maligna le da un choque eléctrico, que es muy desagradable, por cierto, cuando el paciente está tranquilo en actividad, porque siente un golpe, ¿verdad? Como si fuera un golpe, un corrientazo. Entonces, obviamente, esto es importante porque así le podemos... Es igual que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes que nosotros sabemos, que aquí se ha hablado de eso, que tienen una fracción de eyección, es decir, la sangre que llega al ventrículo izquierdo, el corazón la saca, ¿verdad? La debe sacar en un promedio de 55 a 70%. Cuando esa fracción baja a menos de 35, ya sabemos que ese paciente tiene mucho riesgo en tener una muerte súbita. Entonces se le plantea la posibilidad de colocar un desfibrilador, porque era lo que te decía. Sí. Esos son los que van a tener muerte súbita. Entonces ya sabemos que eso va a ocurrir. La manera de prevenir. Claro, un desfibrilador, un marcapaso de desfibrilador y resincronizador, como muchas veces hay que ponerlo, eso tiene un costo. Claro. Tiene un costo alto. Por eso es que la prevención siempre será lo mejor, que el paciente no llegue hasta ahí. Pero no siempre eso lo podemos lograr. Entonces, pero ya sabemos que ese paciente tiene una alta probabilidad de una muerte súbita, entonces usted debe corregir esa situación o evitarlo colocando ese dispositivo electrónico que le va a evitar que tenga la muerte súbita. Si en mi familia falleció alguien de manera repentina, pero no se investigó cuál fue la causa, ¿debo yo ir a consulta con qué especialista para verificar que todo ande en orden y yo no morir también de la misma manera? Claro. Bueno, lo primero es ir al cardiólogo. Y evaluarse. Bueno, tú sabes que cuando se comienza a evaluar, una de las cosas que se recomienda inclusive en las escuelas, vamos a hablar de eso, si tú tienes un familiar
que ha tenido una muerte repentina precoz, o ha tenido varios familiares que se han muerto súbitamente. Bueno, yo a veces soy medio abusivo cuando le digo a los estudiantes, ande con su crucifijo en los bolsillos, porque usted tiene un riesgo de tener muerte súbita. Entonces, te los asusta. Sí, pero para que hagan conciencia, hagan conciencia y puedan educar a los demás. Entonces yo se lo digo con ese dramatismo, para que se sense la información. Fíjate que si eso ocurre, entonces tú tienes que investigarte para saber qué pasó. ¿Qué pasa con eso? Que tú tienes, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica. Tú tienes pacientes que tienen prolapso de válvula mitral, que es una patología relativamente benigna, pero se puede asociar por arritmias que se desarrollan en el prolapso de válvula mitral. Tú puedes tener pacientes que tienen ese tipo de, por ejemplo, un síndrome de Brugada, o tienen un síndrome de cutis largo, o tienen una miocardiopatía y no lo saben, no tienen síntomas todavía. Entonces, eso es muy importante. Recuerdo inclusive de un colega dominicano que murió en los Estados Unidos, que su papá era médico patólogo aquí en el país, y él era patólogo en Estados Unidos, patólogo cardiovascular, estaba entre los primeros. Y él montaba bicicleta, y él murió súbitamente. Él no sabía que tenía la miocardiopatía dilatada que tenía su padre. Entonces, por eso es tan importante la historia familiar, conocer la historia familiar, porque eso nos va a ayudar a nosotros precisamente a seguir las huellas de lo que pudiésemos encontrar relacionado con la patología que pudiera tener o con una muerte en el futuro. Fíjate que la muerte súbita cardíaca se considera que es la causa más frecuente, la de origen cardíaco, después de la traumática. La muerte súbita traumática, que ya es por un trauma. La muerte súbita cardíaca es la principal causa de muerte en atletas de élites. En atletas de élite. Qué paradójico. Sí. Bueno, porque se supone que la actividad física mantiene el corazón. Bueno, lo que pasa, Lizania, es que tiene una enfermedad que no lo sabe. Por eso es la importancia, doctor, de que si usted va a comenzar a hacer actividad física, primero hágase una revisión para ver qué tipo de actividad usted tolera y cuál actividad debe restringir. Correcto. Entonces, claro, hay muchos atletas de élite, de alto rendimiento, que también por las lesiones que se van produciendo en el miocardio, por el gran esfuerzo, por el excesivo ejercicio, pero hay pacientes que lo que liberan es mucha catecolamina, por ejemplo, adrenalina, y eso tiene un efecto tóxico, y esto puede causar una muerte súbita. Los que por un gran estrés mueren, esa puede ser una causa. Desarrolla una arritmia que lo lleva a muerte. Por eso que no hay que exagerar en el mandato de realizar actividad física. Entonces, porque está muy de moda el hacer ejercicios de alto impacto. Fíjate lo que dicen las estadísticas en Estados Unidos, que la muerte súbita ocurre por lo menos en 0.1% de la población. Y en Europa anda más o menos igual, 0.04 a 0.1%. Se habla de que inclusive la muerte en atletas, uno de muerte súbita en 8.253, pues yo creo que anda la cifra si la memoria no me traiciona, 8.253, y inclusive en baloncesto, en la práctica de baloncesto, se ha registrado incluso una frecuencia más de una incidencia de 1 en 5.200. 1 en 5.200. Pero eso tiene que ver mucho con la enfermedad de base. O sobreentrenado, con a lo mejor una situación, porque eso va produciendo cambios biomoleculares en la fibra miocárdica y se hipertrofia el corazón, que aunque el corazón de atleta, ya lo hemos hablado aquí, es reversible, pero esas personas que tienen un entrenamiento tan exagerado que muchas veces pueden tener problemas o nacieron con un problema pero no lo saben. Recuerdo, por cierto, un basquetbolista de Boston, de los Celtics de Boston, que tuvo una especie de síncope en la cancha y lo vieron. Él fue a una emergencia, lo vieron y lo despacharon. Y después, unos días después, murió súbitamente. Tenía una miocardiopatía hipertrófica. Y es tan difícil identificar algunas patologías cardiovasculares, doctor, que puede ir la persona por ahí con esa enfermedad sin sentir nada y de repente morir. Sí.
No es tan difícil cuando tú comienzas a evaluarlo y comienzas a pensar en eso y haces el manejo integral, porque en esto tiene que participar, si es el cardiólogo, en un momento tiene que darle participación al electrofisiólogo, que es un subespecialista dentro de la cardiología, pero también al neurólogo, porque el síncope puede ser de origen neurológico. Sí, claro. Entonces, yo recuerdo, y Amaury sabe de quién yo estoy hablando, de un paciente que él mismo me llevó, porque ese paciente tenía varios meses teniendo síncope. Incluso había sido evaluada por una neurólogo, quien le hizo un test y determinó que el individuo tenía una especie de actividad cardíaca que lo hacía propenso a hacer eso. Y cuando yo lo vi, con las manos, veo las varices que tiene, que eran gruesas, y además historia de fumador. Entonces, cuando yo le aprieto la pantorrilla aquí, lo que decimos la batata, el hombre grita del dolor. Y yo, pero ve acá, la causa del síncope de este hombre son los microembolismos pulmonares. Y estaba lleno de trombos en las dos piernas. Amaury conoce bien el caso, porque inclusive, como él estaba tosiendo, fue en los primeros meses de la pandemia, dijo, pero cuidado con COVID. Y le mandó a hacer la prueba de COVID y tenía COVID. Tenía COVID también. Y gracias a Dios ese paciente está vivo, porque se pensó en el diagnóstico. Si yo me pongo a hacerle de que vale un holter, no. La evaluación del paciente. Porque él pudo haberse muerto media hora después de haber salido de ahí. Sí. Un trombo de eso se le va al pulmón y se queda. Es un señor que tenía ya cerca de 80 años. Es por eso la importancia de lo que usted repite aquí en cada oportunidad que tiene, de que el especialista debe pensar en la patología para poder diagnosticarla. Entonces lo que ocurre muchas veces es que si el especialista no lo piensa, el paciente entonces puede morir porque no se diagnosticó adecuadamente. Claro. Y cuando usted no encuentra nada, entonces tiene las otras herramientas para buscar. Tiene todas las herramientas para buscar e incluso llegar hasta lo que se llama el estudio de electrofisiológico, que es llegar con cables y entrarlo al corazón y buscar dónde se pudiera estar originando la arritmia que tiene ese paciente. Y se puede descubrir dónde puede estar. Claro, a veces la cosa no es tan sencilla, pero por eso se dice que el síncope es una de las patologías más difíciles. Es más, hay subespecialistas en síncope. De tan difícil que es identificar qué está provocando ese desmayo. Porque ya eso es en países donde hay mucha población grande, donde la necesidad es imperativo que gente se súper especialice en eso, porque muchas veces el diagnóstico es con pruebas genéticas. ¿Con pruebas? Pruebas genéticas. Para verificar. Podemos traer un día a Yulisa para que nos hable de Por supuesto. de cómo se hacen los diagnósticos y las pruebas. Y estamos en eso, investigando sobre eso, porque muchos atletas que se están entrenando, que pueden morir súbitamente. Obviamente en Estados Unidos no se recomienda que los jóvenes en la escuela se le haga una evaluación necesariamente, pero yo creo que debe. Cualquier niño que se vaya a dedicar al deporte es muy importante. Entonces, si no se hacen esas pruebas genéticas, si existe una historia familiar, aunque son costosas, pero eso hay que desarrollarlo, porque la única manera de que si en mi familia eso ocurre, yo puedo detectar en un hijo, un sobrino, un hermano, que esa condición existe. Así es. Hoy, si usted acaba de sintonizar, hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre causas cardiovasculares y no cardiovasculares de la muerte súbita. Si usted tiene dudas, si tiene algún caso que plantear, si alguien en su familia ha muerto de manera repentina y usted necesita consultar con el doctor qué hacer, puede comunicarse a nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Bueno, se cayó. Otro aspecto importante es precisamente muerte súbita asociada con el uso de drogas recreativas. A eso iba, doctor, de factores que pueden influir en la muerte súbita. Usted hablaba de verificar si hay una historia de un paciente fumador. Entonces, vamos por esa línea. ¿Cuáles son esos factores que pueden influir? Cocaína. ¿El uso de cocaína? El uso de cocaína es importantísimo. El uso de cocaína no solamente se asocia con muerte súbita, sino que puede asociarse con el desarrollo de infartos, puede asociarse con insuficiencia cardíaca severa y terminar también en una muerte súbita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos usadores de drogas recreativas
que muchas veces no conocen sobre esa relación, y entonces están por ahí, como están en su vida, sí, en otra estratosfera, como dice un político dominicano, no se dan cuenta. Y entonces además viven aislados, sí, y la misma población lo mantiene aislado, los rechaza. Y entonces estas personas se mueren súbitamente. El crack mezclado con cocaína, por ejemplo. Hay toxinas, por ejemplo, la ingestión de un alimento con toxinas o con sustancias venenosas que te pueden producir una muerte súbita. Entonces, eso es muy importante. Eso es delicado, doctor. Bueno, porque... perdón, Lisania, tuve una paciente hace unos meses que estaba de visita en el país, vive fuera, y ella acababa de almorzar en un restaurante famoso de la ciudad, sí, y pidió un postre. Y comiéndose su postre, que ella quería comerse su postre, ahí tuvo una especie de síncope. No encontramos nada en lo que hicimos aquí, en la evaluación que le hicimos, pero mi recomendación es que tan pronto llegara a Estados Unidos se pusiera en manos de un especialista que terminara de investigar o posibles otras causas que ella tuviera. Bueno, vamos a darle chance a la gente, doctor, para que sigamos desarrollando el tema. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Saludo para el doctor. Súbelo un poquito, por favor. Gracias. Sí. Ahora le escuchamos, adelante. Ok, saludo para todos. Para decirles sobre mi colesterol y sobre un medicamento, a ver que el doctor me diga sobre eso. Mire, yo tengo el colesterol total en 170. El LDL 110. El HDL 57. Y los triglicéridos en 49. Entonces, él me vio y me puso una Rusete de 20. Pero yo todavía no me la he tomado desobedeciendo porque yo hago ejercicio y yo considero que atento a ejercicio y mis aguas, como yo me la tomo y eso, puedo bajarle esos 10. Correcto. ¿Qué edad tiene, me decía? 65 años. ¿Y tiene alguna enfermedad en específico? Hipertensión. Hipertensión. Solamente. No es diabético. No, señor. No. Me hice la glicemia con desayuno y me salió en 89. Correcto. Bueno, fíjate. Escuché a través de la radio. Yo pienso que con ese colesterol LDL en 110, si no he estado llevando una dieta saludable, lo ideal es comenzar con dieta, en principio, y ver en 6 a 12 semanas qué pasó con ese nivel de colesterol, porque lo ideal es que lo tenga por debajo de 100, ya en un paciente hipertenso y con la edad. O sea, que tienes por lo menos 2 factores de riesgo, aparte de las otras cosas que pudieran aparecer, de la historia de tu familia. Y por otro lado, siendo hipertenso y con un colesterol por encima de 110, yo diría que completar con una evaluación de las arterias carótidas, de las arterias femorales, para ver si hay placas ateroscleróticas. Y evaluar, obviamente, con un score de calcio o con una tomografía computada donde se pueda ver si hay calcificación en las arterias coronarias por la edad que tiene, para ver si hay placas, aunque sean calcificadas, y lo que podría trabajar, como dije al principio, con dieta, y si no baja, tratar de bajarlo, aunque sea con una mínima dosis, por debajo de 100. Yo soy, si me habrá oído en otras ocasiones, sí, yo soy partidario de que el nivel de colesterol debe ser lo más bajo posible y mantenerlo lo más bajo posible por el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque vas a evitar el desarrollo de placas ateroscleróticas que pudieran provocar un evento cardiovascular y tener la posibilidad de llegar a los 100 años y poderse reelegir por 4 más. Hoy conversamos con el doctor González Medina, hablamos sobre causas cardiovasculares y no cardiovasculares de la muerte súbita. Pero si usted tiene algún tema de cardiología que desea consultar, las líneas estarán abiertas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, al inicio hablábamos de que la mayoría de las muertes súbitas la gente las relaciona con el infarto. Y muchas veces no se hace esa investigación posterior a la muerte de la persona. Entonces, ya usted ahora ha dado un dato preocupante y dice, algunas muertes súbitas están relacionadas con sustancias venenosas.
ahí hay un peligro, doctor, claro. Porque si esta persona fallece y no se investiga y falleció porque consumió alguna sustancia venenosa. Porque se suicidó, por ejemplo, o consumió un alimento que tenía una sustancia venenosa claro. o tóxica. Entonces, sería importante hablar del protocolo que debería agotarse cuando una persona fallece de manera repentina. Eso lo vamos a hacer luego de escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Tengo una pregunta para el doctor. Adelante. Conozco una persona cercana que le dio una ACV recientemente, en su edad 39 años. 39. 300 libras de peso. ¿Cuántas? Y 300. Wow. Y actualmente ella dice que todavía le afecta un poco el lado derecho, no tiene la movilidad por completo, entonces no se levanta, siempre tiene sueño, siempre está cansada, siempre está agotada, si está parada se marea. Entonces quiero saber si hay una posibilidad de muerte súbita, porque estamos esperando el resultado de la resonancia para ver qué afectó o por qué, cuál fue el motivo de la ACV, porque los médicos dicen que es muy joven para eso. Correcto. Bueno, quédese pendiente, el doctor le va a dar respuesta en breve. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante. Ante todo, felicitarla por su eminente programa. Gracias. Porque creo que es un programa que va orientando a las personas, le da la oportunidad también de ir consultando con los diferentes invitados que usted tiene en su eminente programa. Así es, adelante. La pregunta es, doctor, yo he notado que últimamente hay muchos jóvenes que están muriendo y personas que también están cayendo como pajaritos después de que no han puesto esa bendita vacuna. ¿Piensa usted que esa vacuna que le pusieron a la población ha tenido una influencia para que a tantas personas le estén dando derrames cerebrales y ataque cardíaco ahora mismo? Gracias por su llamada. Esa es una inquietud colectiva, doctor, que la vamos a aclarar luego de esta pausa comercial. Así que quédese pendiente, retornamos en breve.